Magisterio del Departamento del Cesar, del municipio de Valledupar, un cordial saludo en este año 2025, nuestro primer en vivo de hoy, 11 de enero de este 2025. A todos ustedes, bienvenidos, que este año sea de muchas bendiciones, prosperidad, salud y mucha paz para todos ustedes, para sus familias, para todos nuestros maestros del Cesar, de Valledupar y de toda Colombia. Bienvenidos a nuestro primer en vivo de hoy, 11 de enero del 2025. Nuestro primer en vivo, que hoy traemos una agenda bastante importante, actualizada para todos los maestros del Cesar, de Valledupar y de todos los departamentos que tienen a bien sintonizarnos. De verdad, un año 2025 recargado de muchas energías para enfrentar los retos que nos depara para la educación pública y sobre todo para los derechos del magisterio colombiano. Sin lugar a dudas, terminamos un año 2024 donde no fue fácil, pero avanzamos, pero también se materializaron muchos logros en torno a la educación pública y por ende a los derechos del magisterio, gracias a la lucha de todos ustedes del magisterio colombiano, gracias a nuestra gloriosa Federación Colombiana de Educadores, FECODE, gracias a nuestro símbolo patrio, nuestra organización, la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. Pues bien, bienvenidos todos en este 2025, después de este corto preámbulo de este inicio del 2025, desearle a todos mucha prosperidad y muchas bendiciones para ustedes y todas su familia. Pues bien, hoy trabajaremos varios temas de esta agenda. Un primer tema que vamos a tocar tiene que ver con la convocatoria de ascenso y de ubicación salarial para los docentes regidos por el Decreto Ley 1278, convocatoria la segunda corte de este 2025. Ampliaremos ese tema a continuación. De igual manera, hablaremos de un tema de actualidad y tiene que ver con la inscripción en el escalafón docente a los docentes que culminaron el periodo de prueba en el año inmediatamente anterior. Asimismo, la convocatoria de las audiencias públicas para darle cumplimiento a la lista de elegibles que están vigentes producto del concurso de mérito, que es un tema relevante para FECODE, para ADUCESAR, y por ello desde ya estamos trabajando para que las entidades territoriales hagan lo propio en cumplimiento de la normatividad vigente. Asimismo, lo que tiene que ver con la lista de la estabilidad laboral reforzada para los docentes provisionales
que tienen el cumplimiento de esa circular 047 y que deben dársele continuidad a esa lista del retén social en este 2025. Pero también hablaremos de un tema que este año va a ser trascendental para el magisterio regido por el decreto ley 1278, lo que tiene que ver con dos procesos que tienen que ver con el régimen pensional de los maestros regidos por el decreto ley 1278, en el entendido que el Consejo de Estado, en una demanda impetrada por un grupo de abogados, entre ellos el grupo López Quintero, logra que el Consejo de Estado reconozca que los maestros regidos por el decreto ley 1278 se puedan pensionar y recibir pensión y salario compatiblemente. De eso hablaremos, y este es un tema que desde ADUCESAR, desde FECODE y como dirigente sindical del 1278 vamos a abanderar para que se haga justicia con este grupo de los maestros del 1278. Pero también hablaremos sobre los permisos en el magisterio, la ley de luto, lo que tiene que ver con las incapacidades, asimismo con la interrupción de las vacaciones, producto de incapacidades, ley de maternidad, ley de paternidad y ley de luto. Hablaremos sobre ese tema de vital importancia para el magisterio colombiano. Amén de un tema que tiene que ver con el proceso de cesantías parciales y definitiva, que ha habido una suspensión y también lo estaremos abordando. Pero un tema de actualidad que muchos nos están preguntando es el aumento salarial para este 2025 para el magisterio colombiano y obviamente lo que tiene que ver con la liquidación de los intereses a las cesantías producto del DTF 2024. Sin lugar a dudas, hoy traemos un programa bastante nutrido en información, pero información de actualidad para todo el magisterio del Cesar, de Valledupar y de toda Colombia. Entonces, compañeros, vamos a iniciar, pero antes vamos a una tanda de saludos para nuestros cibernautas que muy juiciosos cada 15 días están atentos de este programa. Queremos saludar a Yolima Lobo en La Paz, Dariberto Mejía en Tamarameque, Dubi Sospino, Valledupar, mi morena hermosa, gracias por tu sintonía, gracias por tu apoyo. Claudia Bamón Arias, nuestra gran amiga en San Alberto, pero ahora en San Martín, presidenta de ADUCESAR de San Martín. Gracias por tu sintonía y pronta recuperación. Gloria Pedrosa Bayona en San Alberto Sur del Cesar. Marcela González, José Gregorio Díaz Romero, nuestro gran amigo en Becerril.
Nori Isabel Sala, mi gran amiga, gracias por tu sintonía. Gracias, mi profe José Díaz, Adalgisa Orozco, Pastor Cruzco, Raquel Ávila, gracias. Beto Triana, Karina Ramírez, Álvaro Álvarez, Juan Carlos Pana, Jorge Luis Mato Mejía, mi tocayo, gracias por la sintonía. Gracias. Davis Marshall, Waldimiro Oliveros, Daniela Vega, María Yanek Sanabria y Daniela Vega. Gracias. Seguiremos saludando Franci Velázquez. En fin, continuaremos en esta tanda. Olga Lucía Villero, Lucien Amaya, Eder Ruiz. Gracias por la sintonía. Pues bien, iniciamos con un tema de vital importancia y fue producto de los acuerdos entre FECODE y el gobierno nacional, que se logró pactar el tema de los movimientos en el ascenso, en el escalafón docente, en este cuatrenio. Porque después de haber permanecido el escalafón congelado durante el gobierno de Duque y parte de este gobierno, FECODE logra un acuerdo para que 126,000 educadores logren moverse en el escalafón docente en este cuatrenio. Pues bien, eran 130,000 movimientos, pero 4,000 de ellos ya estaban en la 3D y por lo tanto no tenían más hacia dónde moverse y solamente quedaron 126,000 habilitados. Entre esos entraron los compañeros del último concurso de los municipios PEDEC, que fue en el 2021, también quedaron habilitados para participar en la primera corte y obviamente el acuerdo es que 126,000 educadores se moverían en este cuatrenio. Pues bien, se realizó la primera corte. Ante todos los pronósticos, habían sectores del mismo magisterio que dudaban de que el gobierno cumpliría y obviamente el gobierno cumplió. Y no solamente cumplió, sobrepasó las expectativas que se habían generado. Había sectores del magisterio que decían que el gobierno no iba a nivelar ni a pagar los ascensos porque decían que no había plata, y el gobierno cumplió, pagó y le giró a los entes territoriales los recursos para lo que tiene que ver para los ascensos. Y qué sorpresa, el gobierno nacional no aplicó la regla fiscal ni aplicó la campana de Gauss, permitiéndole a más de 80,520 educadores ascender o reubicarse salarialmente. Esta es una conquista y es un logro de nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, de ADUCESAR, pero también gracias a la voluntad del gobierno del cambio, que permitió que los maestros, regidos por el decreto ley 1278, que tenían el escalafón congelado durante alrededor de 6 años, lograron ascender y reubicarse salarialmente. Pues bien, estamos a la expectativa
para que alrededor de 45.000 educadores que quedaron pendientes puedan ascender o reubicarse salarialmente. Pero para ello, como el acuerdo dice que solamente es un movimiento para cada educador, se tiene que modificar el decreto 1657 del 2016 para que solamente se permita participar a los docentes que no aprobaron en esta primera corte del 2024 y para aquellos educadores que venían en carrera, pero por estar en un nuevo periodo de prueba, los derechos de carrera fueron suspendidos, o aquellos que estaban en espera de la terminación de una maestría o un doctorado y prefieren un ascenso que una reubicación. Entonces, para que solamente puedan participar estos educadores, se debe reformar el decreto 1657, como se hizo en aquel momento con la SDF, con el video, acordémonos, que se colocó un parágrafo que solamente podrían presentarse los educadores que no habían ascendido o reubicado salarialmente. Pero como este es un decreto presidencial, tiene que surtir todas las etapas. Ya hay un principio de acuerdo entre FECODE, Ministerio de Educación, falta organizarlo y obviamente se debe estar, y obviamente la invitación desde ADUCESAR a nuestra FECODE a estar muy atento para que ese decreto se expida lo más pronto posible y asimismo se expida la resolución de convocatoria a la otra corte. ¿Para qué? Para que inicie la venta del PIN y obviamente el proceso de inscripción y se dé sin contratiempos la segunda corte y se puedan materializar los ascensos o reubicación salarial que quedaron pendientes, los que no pasaron en el 2024 y los que no se presentaron por estar en periodo de prueba. Entonces, este es un tema sin lugar a duda de vital importancia y nos corresponde como organización sindical estar atentos. ¿Para qué? Para que a la mayor brevedad se convoque este tema de vital importancia. Pues bien, otro tema que concita mucho la opinión de los educadores y tiene que ver que una vez surtido el periodo de prueba de los docentes que ingresaron en el 2024 producto del concurso de méritos, obviamente ya comienzan los educadores a impacientarse y con toda la razón cuando serán inscritos en el escalafón docente y obviamente desde ADUCESAR siempre en defensa de nuestros maestros y maestras ya hemos iniciado tanto con la Secretaría de Educación de Valledupar y el ente territorial CESAR y esperamos que en este mes de enero todos los maestros queden inscritos en el escalafón docente, en el ente territorial CESAR, que son mucho más maestros que Valledupar. La información que nos han entregado desde escalafón
es que a finales de enero estarían ya todos notificados vía correo electrónico de su resolución de inscripción en el escalafón docente, luego de haber pasado todos los filtros de verificación con las respectivas universidades. Y obviamente desde ADUCESAR estamos haciéndole seguimiento para que esa inscripción se dé al final, por tardar al finalizar el mes de enero. Es por ello que la próxima semana estaremos en la Secretaría nuevamente haciéndole seguimiento para que a los maestros que hicieron ya su periodo de prueba, y obviamente por muchas razones, porque muchos maestros van a pasar del grado 2A a la 3A, y obviamente eso significa una mejor nivelación salarial, aumento salarial, y por eso también es la preocupación desde ADUCESAR para que a nuestros maestros los nivelen en el escalafón que les corresponde. Lo mismo estamos haciendo con Valledupar, que son menos, pero también estamos haciéndole seguimiento. ¿Para qué? Para que a los maestros que ya cumplieron con su periodo de prueba les puedan inscribir en el escalafón docente, tal como lo establece el decreto 915 del 2016, hoy compilado en el decreto 1075 del 2015. A su vez, desde ADUCESAR hemos solicitado a las dos secretarías de educación la reanudación de las mesas técnicas en dos sentidos: que se retomen las audiencias públicas y obviamente se le dé celeridad a la lista de elegibles vigente y se le dé prioridad a la lista de elegibles vigente producto del concurso de mérito, y obviamente se publiquen las vacantes. ¿Para qué? Para las respectivas audiencias, en el entendido que aún tanto en el municipio de Valledupar y en el departamento del Cesar aún hay áreas del conocimiento que no se han agotado las listas elegibles. Por ejemplo, primaria, todavía en ambas entidades territoriales hay bastante elegibles, y obviamente los elegibles nos están solicitando que desde FECODE, desde ADUCESAR, estemos haciendo las vedurías, las gestiones para que comiencen a reanudarse las audiencias públicas y se puedan ir moviendo las listas de elegibles, en el entendido que las listas de elegibles tienen una vigencia de 2 años, y obviamente así lo establece el decreto 915, y esa vigencia termina en el mes de octubre, algunas terminan en noviembre, todo dependiendo la firmeza en que quedó cada lista de elegible. Entonces, desde ADUCESAR es una prioridad para que las listas de elegibles vigentes se muevan y se convoquen las audiencias públicas, porque es la única forma de darle cumplimiento a la normatividad vigente. Obviamente, todos sabemos que debe ser donde hayan vacantes disponibles. Vacantes son diferentes a necesidades.
Y ya eso lo hemos explicado en diferentes alocuciones, donde haya vacantes, porque donde no hay, no podrán convocar audiencias. Entonces, y recuerdo brevemente, las vacancias se generan para aquellos docentes que se pensionan por invalidez, por el retiro forzoso, por renuncia voluntaria, que son muy pocas, y, peor de los casos, fallecimiento del docente. ¿Por qué? Porque las vacantes tienen que estar autorizadas por el Ministerio de Educación y obviamente estamos hablando de vacancias definitivas. Entonces, estaremos muy atentos para que los maestros que están en la lista elegible se les dé movilidad a las diferentes listas y también sean nombrados en periodo de prueba. Pero también hemos solicitado que en esas mesas técnicas se pueda dar aplicabilidad a la circular 047 del 19 de diciembre del 2024, que orienta que la lista del retén social se le dé continuidad en todo el 2025. Pero también aquellos docentes que fueron nombrados temporales y no hay lista de elegibles, y esas temporalidades, ahora que inscriban en el escalafón docente, muchas temporalidades pasarán a vacancias definitivas. La circular 019 establece que los docentes que vienen en temporalidad pueden continuar y les deben cambiar el nombramiento de vacancia temporal a vacancia definitiva con el mismo educador. Desde eso, desde ADUCESAR, ya desde el mes de noviembre, enviamos un oficio en ese sentido y ambas secretarías respondieron positivamente, pero estaban en espera de esta orientación del Ministerio de Educación. Entonces vamos a estar muy atentos y obviamente pues ya los maestros del PTA, en su mayoría en el departamento, ya fueron reincorporados porque la circular 046 así lo había estipulado. Entonces, vamos a estar muy atentos en este inicio de año, que desde ya oficiamos a las secretarías, primero, para que se retomen las audiencias y se hagan valer y se le dé prioridad a las listas de elegibles vigentes. Segundo, revisar el tema de los docentes nombrados en temporalidad, y donde no haya lista elegible se les debe dar continuidad en nombramiento en vacancia definitiva. Y tercero, que la lista del retén social se le dé vigencia 2025. Y obviamente el docente que está en lista del retén social, si no hay lista de elegible vigente, como se hizo el año pasado, se le debe dar la oportunidad, porque así lo orienta la circular 047 del 19 de diciembre del 2024. Desde ADUCESAR seguiremos garante de los compañeros docentes provisionales, de los docentes que están en lista elegible, pero también garantes de los docentes que deben inscribir en el escalafón docente. Entonces,
Esto es de vital importancia para ADU Cesar y obviamente para todo el magisterio del Cesar, de Valledupar y de todo Colombia. Bien, avanzamos con otro tema sustancial, y es que el año inmediatamente anterior se dio un hecho muy importante en el país, y es lo que tiene que ver con las pensiones de los maestros regidos por el decreto ley 1278. Pero voy a hablar de dos situaciones, que esa situación ya se está ganando incluso en el departamento del Cesar y en todo el país. Se está ganando para aquellos docentes que fueron OPS o provisionales antes del 26 de junio. Esta es la primera situación. Antes del 26 de junio del 2003, esos docentes pueden recuperar el régimen pensional anterior, es decir, el régimen pensional que rige a los compañeros del decreto ley 2277 de 1979. Es decir, 20 años de servicio, 55 años de edad, con el 75% del último salario devengado, y lo más importante, tener compatibilidad entre salario y pensión. Ese es un caso que ya los López Quinteros en el Cesar y el país vienen ganando, y obviamente muchos maestros que ya tienen el derecho de 55 años y 20 años de servicio y son del 1278 pueden recuperar el régimen pensional con el 75% y la compatibilidad entre salario y pensión. Recordemos que cuando decimos compatibilidad es que van a recibir salario y pensión al mismo tiempo, y obviamente eso sucede hasta el retiro forzoso, que producto de la ley 1821 del 2015, el retiro forzoso es hasta los 70 años. Esa es la primera situación que ya se viene ganando, e invitamos a todos los educadores que fueron OPS provisionales antes del 26 de junio del 2003, es decir, antes que entrara en vigencia la ley 812 del 2003, y fueron OPS, pero hoy son 1278, pueden iniciar su proceso siempre y cuando cumplan 55 años de edad y 20 años de servicio. En ese sentido, este proceso en el Cesar ya lo han venido ganando muchos maestros con la firma López Quintero. Segundo caso, a finales del año pasado,
la firma López Quintero dio a conocer un nuevo logro para los docentes del 1278. Entonces, y era una situación que se venía peleando desde hace más de 10 años para reivindicar los derechos de un grupo de educadores que, a pesar de encontrarse vinculados en vigencia del decreto 1278, en algún momento pueden recuperar el régimen anterior. Entonces, en ese sentido, hay una posibilidad que los docentes del 1278 que no hayan laborado antes del 26 de junio, porque ya este es otro caso, también puedan, óigase bien, tener compatibilidad y salario, pero obviamente se pensionarán con 57 años de edad y las 1.300 semanas, que equivalen alrededor de 25 años de labores, y se pensionarán con el 65% de los últimos 10 salarios de los últimos 10 años. Es decir, hacen un promedio, una regla de 3, y con ese valor se pensionarán, pero van a percibir salario y pensión. Esa es una pelea que ya un docente, el Consejo de Estado, le dio la razón. Y obviamente se abre el boquete para que los maestros del 1278 puedan lograr 57 años de edad, 1.300 semanas, con el 65% de los últimos 10 salarios de los últimos 10 años, la pensión y la compatibilidad entre pensión y salario. Desde ya, la firma López Quintero viene adelantando esos trámites, y desde ADUCESAR estaremos orientando, porque esto sí nos parece un logro, pero también eso es hacer justicia en favor de este sector del magisterio colombiano. Entonces, ahí les dejo bien explicado las dos situaciones. Los que fueron OPS, 55 años de edad, 20 años de servicio, con el 75% del salario y la compatibilidad entre salario y pensión. Y el segundo grupo, que se pueden pensionar, obviamente todo esto es una pelea jurídica. Es una pelea jurídica, y desde ADUCESAR, FICODE y como dirigente vamos a orientar y vamos a dar la pelea para que todos los maestros regidos por el decreto ley 1278 tengan la posibilidad. Entonces, son noticias y son temas con que iniciaremos este año 2025 con la lucha. Recordemos que la lucha se da en las calles, con los paros, los plantones, pero hay una vía que es la vía jurídica, y es a la que vamos a hacer uso de ella. Pero también está la vía administrativa y la vía de la negociación.
Por eso, desde Aducesar, estamos 24/7, siempre en defensa de nuestros maestros. Nuestro maestro Álvaro Valle Machuca, Tamalameque, Maribel del Valle, Tamalameque, Carlos Alberto Peñalosa, el Gurú, mi llave, Simei Gutiérrez, gracias. John Mojica, Graciela Ospino, nuestro querido Yesí Pizarro, gracias. Claudia Bamón, mi querida Claudia Bautista Ustari, mi comadre del alma, buen disfrute por allá, gracias por la sintonía, la llevo en el corazón. Noralba Ávila Neri Garay, debe estar allá en la finca. Dios me la bendiga, una excelente dama, una gran mujer. Gracias, Neri, por todo. José Ernesto Sandoval, Olga Sánchez, Nayek Romero, gracias. Nuestro líder, Santiago Barrio, Miguel Bautista, Chago, un gran amigo. Diomedes Alfonso Galindo, un gran líder, un gran amigo. Mi compadre Yul Casimiro, Jimmy Portillo, Luis Alberto Iglesias, Xavier Acosta, Jacqueline Trujillo, mis grandes amigas y amigos, grandes líderes. Nuestro querido rector Eduardo Carpio, un gran amigo. Viviana Quintana, Eric Ustari, gracias por la sintonía. Ernei Zuleta, Diva Marcela Cote, Víctor Ariza en Becerril, Ricardo Mesa, gracias. Pues bien, seguimos mi querida Carmenza Pérez, no te he echado al olvido. Bien, el pasado 9 de enero, como estaba previsto, se dio a conocer por parte del DANE el IPC causado a 2024. Y obviamente el IPC causado genera mucha expectativa, no solamente por el salario de los maestros, sino que con base en el IPC suben los arriendos, algunos servicios se van a cobrar de acuerdo al IPC causado, en fin. Y obviamente se estaba en espera de este proceso. Se calculan las pensiones de los funcionarios públicos, en fin, y es una estadística que se hace, es la medición que se hace mes a mes, lo que llaman el índice del precio al consumidor. Y pues bien, el IPC fue del 5.2%. Sin lugar a duda, era más o menos lo que se venía vaticinando, que podría cerrar en el 5%. Entonces, aquí entran muchas dudas y muchas conjeturas. Y hoy queremos dejar en claro cómo será el proceso para lo que tiene que ver para el magisterio
el aumento salarial. Bien, lo primero que hay que indicar aquí es que ya el magisterio, gracias a las gestiones, gracias a las luchas de FECODE, de ADUCESAR, ya hoy tiene asegurado 1.6%. Eso no es de poca monta. Eso no es de poca monta. 1.6%. Gracias a este logro, FECODE tiene asegurado 1.6%. Si sumamos a 5.2, FECODE, el magisterio, gracias a la lucha, ya tiene asegurado 6.8. Hasta el momento tenemos asegurado 6.8. Obviamente se espera que las centrales obreras, en las cuales estamos representados por la CUT, presentarán pliego y obviamente eso comienza a discutirse en marzo. Lo que ahí se acuerde de la negociación colectiva en términos salariales en la mesa estatal, lo que ahí se acuerde y se logre, pues también va a beneficiar al magisterio colombiano. Ahí siempre hay un incremento salarial sustentado en el concepto de productividad y siempre lo dan a 2 años. Puede ser 1.5, 2 puntos, esperemos, pero hasta el momento el magisterio colombiano ya tiene en su haber 6.8%. Y lo que se logre en la negociación de la mesa estatal también nos va a sumar. Entonces vamos a estar muy a la expectativa. Hay que tener en cuenta que las tablas salariales no van a salir sino por allá como en mayo, pero tendrán retroactividad a 1 de enero. Eso sí hay que dejarlo claro en esta locución para que no vayamos a tener cuando salen las tablas, porque no han salido. Es preferible que las tablas se demoren un poco, pero que salga con otro porcentaje aumentado. ¿Oyeron? Pero hasta el momento tenemos 6.8 gracias a la lucha de FECODE, de ADUCESAR, pero también quiero hacerle una retrospectiva, sobre todo a los compañeros maestros que apenas inician en el magisterio, que van llegando, que hoy, gracias a la lucha de ADUCESAR, de FECODE, hoy hay un aumento salarial tanto por parte de la CUT y lo que ha conseguido FECODE desde el 2013 por parte de la CUT. Se logró un aumento hasta el 2024 del 14.38%. Y por parte de FECODE se consiguió hasta el 2024
un aumento del 20%. Ojo, todo esto es por encima del IPC causado. Quiere decir que hoy el magisterio colombiano en estos últimos años, desde el 2014-13 para acá, gracias a la negociación, gracias a FECODE, gracias a DUCESAR, hoy la negociación, el aumento ha representado un 34.38% superior a lo establecido por la ley. Gracias a la lucha de FECODE, de la CUT y de DUCESAR. No de más nadie. De FECODE a DUCESAR y de la CUT. Entonces, ¿cuál es la invitación a estos nuevos maestros que vienen llegando? Es que se afilien a DUCESAR, a FECODE y obviamente a la CUT. De verdad, es la invitación para seguir defendiendo la educación pública y seguir luchando por nuestras condiciones laborales, prestacionales y salariales. Hoy, los maestros que llegan encuentran un aumento del 34.38% por encima del IPC causado, que es un aumento digno para los maestros. Pero también encuentran la prima de vacaciones, que ya hoy se paga de manera proporcionalmente, la prima de Navidad, pagadera también proporcionalmente, la prima de servicio, pagadera también proporcionalmente, la bonificación pedagógica que fue aumentada, este año es del 29% y el próximo año el 35%. Hoy los maestros que acaban de llegar encuentran 4 estipendios favorables a los maestros, pero también estos aumentos gracias a la lucha de DUCESAR, FECODE y la CUT. Bien, también la Superintendencia Financiera de Colombia dio a conocer la resolución 020 del 8 de enero del 2025, donde se dio a conocer el DTF anual 2024 y fue del 10.22%. Pues bien, este será el porcentaje con que se calculará los intereses a las cesantías al magisterio colombiano en este 2025. Hay que recordar que los intereses a la cesantía se les pagan a los docentes que fueron nombrados del año 1990 hacia adelante y se liquidan acorde a 31 de diciembre. Y obviamente ahora en el mes de febrero, cada secretaría de los entes territoriales certificados en educación debe enviar la información a la FIDU previsora y FOMAC para que a finales del mes de marzo le estén consignando a la cuenta de cada docente los intereses a las cesantías del año inmediatamente anterior. De verdad, es un porcentaje 10.22, mucho menor que el del año pasado, que fue cercano a los 14 puntos, pero es un porcentaje que sin lugar a duda se va a redundar en beneficio
del acumulado que tenga el docente en el fondo. Entre más acumulado tenga de cesantía, le va a llegar. A esto tiene usted, el que tenga, por decir algo, 40 millones, ya sabe que tiene más de 4 millones de pesos en intereses a la cesantía. El que tenga 50 millones, ya sabe que tiene más de 5 millones, y así sucesivamente. El que tiene 10 millones, ya sabe que tiene 1 millón larguito, y así sucesivamente. Es de acuerdo al acumulado que se tenga en el fondo. Así de sencillo. Entonces, se paga a finales del mes de marzo. Obviamente, nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, todos los años gestiona, presiona para que se paguen a mitad del mes de marzo, como ocurrió el año pasado y como sucedió en el 2023. Esperemos que este año se haga lo propio, porque en eso estamos atentos, siempre en beneficio de nuestros maestros y maestras. Entonces, compañeros, eso en materia de aumento salarial, DTF 10.22 para el pago de interés a las cesantías a los docentes que tienen el derecho, docentes nombrados del año 90 hacia acá. Bien, otro tema que tiene mucho que ver al inicio de cada año son los calendarios escolares. Ya se terminan las vacaciones para el ente territorial Valledupar. Tenemos que seguir luchando por unificar los dos calendarios escolares en el Cesar. Pues el año pasado no fue posible. Fue posible algunos temas, pero ADUCESAR sigue empeñado en unificar. El municipio de Valledupar ingresa a la Semana de Desarrollo Institucional a partir de este lunes 13 de enero. Solamente será una semana de desarrollo institucional, en el entendido que está la Semana de Desarrollo Institucional en la Semana Santa. Y obviamente de ADUCESAR siempre hacemos las gestiones para que esos días hábiles santos se elaboren de manera compensada antes de, para que esos días le queden a nuestros maestros y puedan también disfrutar de su Semana Santa. De verdad, a los maestros del municipio de Valledupar, desearles lo mejor de los éxitos para este 2025 y obviamente muchas gestiones para este año académico que inicia y de verdad que es fundamental para ADUCESAR y obviamente para todo el magisterio. El ente territorial Cesar inicia calendario el 20 de enero. Es una fecha de la fiesta de Corraleja en Sincelejo. 20 de enero también se elaborará una sola semana de desarrollo institucional, porque también la Semana Santa será de desarrollo institucional, que también haremos lo propio para que esos días se elaboren de manera compensada. Entonces, ya están establecidos los calendarios escolares, pero aquí surgen algunas situaciones. Hay maestros
que estando en vacaciones se les interrumpieron sus vacaciones por licencia de maternidad, por licencia de luto, licencia de paternidad o por incapacidades. Pues bien, si a usted, maestro, maestra, le sucedió esto, tiene derecho a solicitar el restablecimiento de sus vacaciones y se las deben dar de manera inmediata, porque así lo establece el decreto ley 1045 del año 78, pero también lo establece la directiva ministerial 03 del año 2019, que fue concertada con FECODE, y se le debe dar cumplimiento. ¿En qué sentido? Si usted se le cruzaron la licencia de maternidad con sus vacaciones, tiene derecho a sus 4 semanas de vacaciones y se las deben dar enseguida termine su incapacidad por maternidad. Ojo con esto, los docentes que tuvieron licencia de luto en sus vacaciones tienen el derecho a solicitar sus 5 días hábiles. ¿Para qué? Para que se les otorgue su licencia de luto. Lo mismo aquel que haya tenido incapacidades tiene el derecho a que se le reintegren o se le reanuden sus vacaciones que fueron interrumpidas por incapacidades, licencias, etc. Ojo que esto es norma de norma y solamente con un oficio en la página de UCESAR están las minutas, están los formatos y por lo tanto los invitamos o pueden acercarse a UCESAR o pueden escribirnos y le hacemos llegar su formato. Pero ese es un derecho que le otorga la ley, la normatividad, y no podemos dejar perder esas vacaciones. Pues bien, también sobre los permisos en el magisterio. Recordemos que toda la normatividad de los permisos en el magisterio están normados en el decreto 2277, en el artículo 65 y en el decreto 1278, artículo 57. Pero los invito a empoderarse de la directiva ministerial 16 del 2013, que recoge lo que la normatividad establece en materia de permisos. Recordemos que los permisos son justificados. Son permisos justificados, pero además de ello, son permisos que se deben sustentar con soportes. Los permisos siempre se deben pedir por escrito. Obviamente hay unos casos fortuitos, pero el docente debe llamar a su superior inmediato o a quien haga sus veces, comunicarle la situación, porque el docente tiene hasta 72 horas para justificar la ausencia no laboral por no presentarse a laborar en algún día de las circunstancias. Lo que llamamos
el debido proceso. Tienes hasta 72 horas para legalizar eso. En ese sentido, también hay que decir que el permiso no genera vacante transitoria, ni da a nombramiento temporal, ni a nombramiento provisional, y mucho menos a que el docente deje reemplazo. Entonces, recordemos que los permisos tienen que ser justificados. Y recordemos que nuestros amigos señores rectores solamente tienen facultades para otorgar en un mes hasta 3 días de permiso. Ya para un cuarto día tiene el docente que dirigirse al ente nominador, que es nuestro patrono, Secretaría de Educación Certificada. Los rectores no pueden dar más de lo que la norma les permite. Y recordemos que cada permiso debe estar soportado, justificado. Y recordemos que el docente tiene hasta 72 horas para legalizar un permiso con los respectivos soportes. Pero el docente debe informar o por los grupos de WhatsApp o por los grupos que tengan institucionales o por los correos institucionales. Pero el rector o el coordinador debe saber que hay un docente que está en una calamidad, porque hay cosas que son fortuitas. Bien, compañero Beto Triana, no aplica para ello. Se puede pedir el permiso para matrimonio, pero eso no interrumpe nada. Si se casó en diciembre, pues bueno. Pero los permisos por matrimonio se toma de precepto lo que dice el artículo 65 del 2277 y el artículo 57 del 1278. Ya hay jurisprudencia sobre eso. De hecho, nosotros tenemos unos formatos sobre permisos por matrimonios. Entonces es muy importante tener esto de presente. Las incapacidades. Las incapacidades no afectan. Las primas, bonificación pedagógica, no afectan eso. Las incapacidades afectan el salario siempre y cuando la incapacidad no sea laboral. Si la incapacidad es laboral profesional, al docente le pagan su salario 100%. Pero si la incapacidad es enfermedad común o general, al docente por cada día de incapacidad le descuentan el 33.4% de su salario. Obviamente no es lo mismo aquel que tiene 30 días que el que tuvo 10 días. Los descuentos van a ser menos. Pero a partir del cuarto día ya le comienzan a generar esas deducciones. Y obviamente sí afecta el salario, pero no afecta las prestaciones, ni pensiones, ni cesantía, ni prima, ni bonificación pedagógica. Eso debe quedar claro y lo hemos manifestado en varios en vivos que hemos hecho. Jimmy Evangelio Ortiz, gracias por tu sintonía. Gustavo Simén Gutiérrez, Jason Pacheco, Beto Triana, gracias. Saradeli Sierra, Nubia Sánchez, Algisa Orozco, Elsa María Villa, Saradeli Sierra Ochoa,
mi vecina del alma. José Sedén Ramos, gracias. Daniel Vega, Yané Guerrero, Mariluz Monsalvo, gracias por la sintonía. Claudia Bautista Ustaris, Carmenza Pérez, gracias. Jaycee Tatiana, Daní Torres, Neri Garay, gracias. Denis Camaño, gracias, gracias. Y termino con lo siguiente. Creo que hemos abordado todo. Hay una preocupación en el magisterio del Cesar y de toda Colombia. Y ahí sí nos toca a nosotros entrar a pronunciarnos fuertemente en contra del Ministerio de Educación Nacional, en contra de la fiduprevisora, pero también de los entes territoriales. Si bien es cierto, la fiduprevisora ofició a toda la Secretaría de Educación certificada que por la terminación del contrato de Humano en Línea FOMAC para la asistencia técnica, para lo que tiene que ver para cesantías y cesantías parcial y definitiva, que el contrato con soporte lógico se terminó, y obviamente es el Ministerio de Educación Nacional quien tiene que solucionar, y es la exigencia que desde ADUCESAR le hacemos al Ministerio de Educación Nacional, y por lo tanto también invitamos a nuestra FECODE a exigirle al Ministerio de Educación Nacional solucionar a la mayor brevedad posible la continuidad de ese contrato o la solución, sin importar si es soporte lógico o si ellos tienen otro operador, pero que no se vaya a ver afectado los maestros cuando intenten radicar su retiro de cesantías parciales o definitiva. Entonces, es un imperativo que en las instancias competentes, Ministerio de Educación Nacional, fiduprevisora, FOMAC, adelanten los trámites pertinentes para garantizar la sostenibilidad y el buen funcionamiento del sistema. Pero aquí también le hacemos un llamado a la Secretaría de Educación, porque son ellas las responsables por ley, porque son los que administran el personal docente y administrativo, y son ellos los que deben adelantar acciones ante el Ministerio de Educación Nacional para que estos servicios se reanuden en el menor tiempo posible. Pero obviamente, desde ADUCESAR, como nos duelen nuestros maestros y maestras, desde ya estamos haciendo el llamado a la fiduprevisora, al Ministerio de Educación Nacional, que es el directo responsable, para que esto se solucione a la mayor brevedad, porque ya estamos bastante inconformes con el tema de las pensiones, con el tema de las cesantías, y no seguiremos permitiendo que por temas administrativos se vaya a paralizar un tema que es un derecho que le asiste al maestro reclamar sus cesantías parciales, definitivas, pero también le asiste reclamar su pensión de derecho, pensión de invalidez, cuando así lo determine. Entonces, desde ya, desde la Junta Directiva de ADUCESAR, hacemos un llamado
enérgico al Ministerio de Educación Nacional, pero también combinamos a la Secretaría de Educación a pronunciarse y no solamente a expedir circulares cerrando el servicio. Hay que gestionar, pronunciarse y hacer sentir la voz ante el Ministerio de Educación Nacional. Y desde ADUCESAR estaremos expidiendo un pronunciamiento sobre este tema que nos parece funesto de no solucionarse lo más pronto posible. Y si no se soluciona, debemos convocar acciones de movilización y de un paro si es necesario, porque este tema no es de poca monta. Entonces, estaremos muy atentos a este tema de vital importancia. Entonces, compañeros, hemos abordado los temas que hemos traído en este primer en vivo 2025 para todos nuestros maestros, maestras y a todos. Y tengan la plena seguridad que seguiremos trabajando 24/7 por nuestros maestros, maestras, por nuestros estudiantes, por nuestros padres de familia, por toda la comunidad educativa y a los padres de familia, a toda la comunidad educativa, que ningún niño se quede este 2025 por fuera de las aulas. Y exhortamos a los señores rectores, a las secretarías de educación, a garantizarle el cupo, los cupos a nuestros niños, niñas, jóvenes en las instituciones públicas del Valledupar y del Cesar. Pero también invitamos a las secretarías de educación que se garanticen todos los servicios para que nuestros niños, niñas, jóvenes tengan alimentación escolar desde el primer día del calendario escolar, tengan transporte escolar, se nombren los celadores faltantes, las aseadoras faltantes, los docentes que hacen falta y obviamente el transporte escolar, sobre todo para las zonas corregimentales y rurales. Desde ADUCESAR impulsamos y apoyamos irrestrictamente la campaña Súbete al tren de la educación promovida por la Secretaría de Educación del departamento y obviamente todos al aula por la Alcaldía de Valledupar. Pero además la apoyamos, pero también combinamos a las secretarías de educación a garantizar los servicios para la buena prestación del servicio educativo en las instituciones públicas del Cesar de Valledupar. Entonces, compañeros, seguiremos trabajando 24/7 por ustedes, no nos cansaremos, no desmayaremos y seguiremos luchando. Tenemos muchas metas, la estabilización del modelo de salud, que ese es otro tema, esa es otra pelea que nos toca seguir dando, lo de la prima de antigüedad para los maestros de Valledupar, que esa es otra pelea que nos toca seguir dando y toca seguir luchando por todo el magisterio del Cesar, de Valledupar y de toda Colombia. Mis amigos, gracias mil por la sintonía, gracias, gracias, muy agradecido con todo el respaldo que nos han dado durante estos más de 8 años en ADUCESAR y seguiremos luchando por ustedes. Gracias mil, gracias. Bendiciones para todos en este 2025. Mis amigos, como vine me voy, con Dios de la mano y ustedes en mi corazón. Muchas gracias, gracias, gracias.